con sobrada razón que no se puede juzgar a un libro por su portada. Y creo que este criterio es acertado e incluso tiene un fundamento bíblico. Cuando el profeta Samuel acudió a la ciudad de Belén para ungir a un nuevo rey para Israel, vio la fuerza y la estatura de Eliab, el primogénito de Isaí, y concluyó: de cierto delante del Señor estás ungido, teniendo en cuenta que la impresionante imagen de Saúl era la mayor de sus virtudes y que lo único que conocían como referencia de un rey era Saúl, pensó que su estatura lo acreditaba como el ungido. Samuel concluyó que Eliab sería el mejor candidato para sustituir al rey de Israel, pero Dios pensaba otra cosa. Dios dijo: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Pero no juzgar por las apariencias no solo tiene que ver con los libros o con las personas, tiene que ver incluso con las iglesias. En el Nuevo Testamento encontramos testimonios claros de comunidades cristianas altamente estimadas y reconocidas, como la iglesia de Sardis, a las que sin embargo el Señor Jesús juzgaba con dureza, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Afortunadamente no todas las iglesias eran así. Si entre las iglesias del primer siglo, sin embargo, buscáramos una que pudiera servir como un modelo, como una iglesia modelo, seguramente una de las mejores candidatas sería la iglesia de Antioquía. Decimos esto sobre riesgo de idealizar e incluso de idolatrar. Guardándonos de esos extremos, podemos encontrar iglesias ejemplares, pero sobre todo podemos ver las conductas y las actitudes ejemplares de esas congregaciones. Dicha iglesia fue la madre de las misiones mundiales, la cuna de los mejores predicadores de la antigüedad cristiana, de los más grandes teólogos e intérpretes, y baluarte también de intrépidos misioneros y mártires valerosos. Sobrevivió la prueba del tiempo, se mantuvo firme hasta el siglo VII con la conquista del Islam a la península turca. Pareciera entonces peligroso preguntar con qué criterios se debe evaluar a una iglesia fiel. Bueno, la Biblia responde con claros testimonios a esta pregunta y les invito a considerar las respuestas que nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que para Jesucristo hay un solo criterio que da testimonio de nuestra fe y de nuestra relación con Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amé los unos a los otros. Para Cristo, el criterio final de autentificación del cristianismo es precisamente su amor. Él habla concretamente del amor entre los creyentes, pero obviamente no es un amor excluyente. Hablaba también del amor a las cosas que Dios ama o que Cristo ama, y en el testimonio de la iglesia de Antioquía encontramos cuando menos tres cosas que la iglesia preservaba con celo, con amor, permitiéndole ser una iglesia fiel. En primer lugar, era su amor por la perseverancia en la unidad. Hace un momento, hermanos, decía que puede ser riesgoso preguntar sobre criterios para evaluar una iglesia fiel. Y puede serlo porque usualmente estos cuestionamientos se hacen en contextos polémicos, cuando se quiere acreditar a sí mismo y cuando se quiere desacreditar a los demás. Frecuentemente, hermanos, encontramos afirmaciones sobre posturas escatológicas, sobre prácticas eclesiásticas, sobre la conducta de la mujer en la iglesia, diciendo que esto va a acreditar a una iglesia como una iglesia fiel. Sin embargo, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que más allá de cuestiones de prácticas, hay iglesias que pudieron mantener, hermanos, un celo muy ferviente, en este caso por la unidad. Para bendición de los cristianos de todos los tiempos, la iglesia de Antioquía materializó la unidad. El historiador evangélico Michael Green habla sobre esta unidad de la iglesia y dice que la iglesia de Antioquía es un brillante ejemplo de lo que significa la unidad cristiana. Su liderazgo era por demás heterogéneo. Estaba Bernabé, un levita rico, natural de Chipre; Simón, llamado Níger, quien seguramente era de ascendencia cristiana, africana;
Lucio de Cirene, un judío de la diáspora, Manaén, que había sido educado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo de Tarso, un joven rabino educado a los pies de Rabán Gamaliel el Viejo. Además, en el liderazgo encontramos ejerciendo tareas directivas a profetas y maestros que usualmente no se llevaban bien, y los que habitualmente no tenían buenas relaciones. Cuán heterogéneo era este grupo, y sin embargo entendieron que la voluntad de Cristo es que fueran uno. Es una iglesia multiétnica, multirracial, que da testimonio de la presencia del reino de Dios entre ellos. Acaba de fallecer un pensador alemán, Jürgen Moltmann, hemos hablado mucho de él. Él perteneció a las Hitlerjugend, a las juventudes hitlerianas. Cuando Alemania estaba al borde del colapso, lo reclutaron y lo mandaron a Holanda a pelear. Era un adolescente. Y dice Moltmann que cuando vio al primer soldado británico soltó su Mauser y levantó las manos. Ahí terminó la guerra para él. Pero en el campo de prisioneros conoció a Jesucristo. Y allí pudo transformar su vida. Y después escribiría diciendo que en el campo de prisioneros, cuando de manera increíble se hizo el Nuevo Testamento, dice que tenía hambre. No era un campo de concentración, era un campo de prisioneros, no es la misma cosa, pero era estar prisionero. Entonces el hombre le pide al capellán inglés un pedazo de pan porque tenía hambre, y el capellán le da un Nuevo Testamento. Moltmann maldijo al capellán, pero se quedó con el Nuevo Testamento porque todo el mundo tenía otra cosa que leer. Y dice, y allí descubrí a Jesucristo, el hermano en la desgracia, el que visita al cautivo, el que visita al enfermo en el hospital. Dice, y de pronto se apoderó de mí la esperanza en un tiempo en el que lo más razonable hubiera parecido terminar de una vez con todo. Y entonces sale de allí y se convierte en el profeta de la esperanza en la segunda mitad del siglo XX. Moltmann dice en uno de sus escritos que la iglesia cristiana debe ser una fraternidad de desiguales. Esto puede resultar chocante porque usted y yo podemos fácilmente decir, ¿cómo que desiguales? ¿Que no somos iguales ante los ojos de Dios? Sí, ante los ojos de Dios somos iguales, pero entre nosotros somos desiguales. Hay gente con mejores condiciones socioeconómicas, hay gente con menos condiciones, hay hombres, hay mujeres, hay siervos, hay libres, hay blancos, hay negros, hay gente de diferentes trasfondos, pero la única manera como la iglesia cristiana tiene de demostrarle al mundo su esperanza en la redención de la humanidad es demostrando que en la iglesia, en donde el rico, el pobre, el blanco, el negro, el siervo, el libre pueden ser hermanos, no es una utopía, sino una realidad, porque el reino de Dios está donde Dios es el rey. Era el caso de la iglesia de Antioquía, una iglesia heterogénea. Normalmente los profetas y los maestros no se llevaban bien, y hay un libro eclesiástico de finales del primer siglo, contemporáneo con Apocalipsis, que no es canónico, se llama la Didaqué, en donde se hablaba de cómo se debía tratar con los profetas itinerantes. Pero aquí, hermanos, los vemos a todos unidos por una razón simple: entendieron que Cristo quería que fueran uno. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los rasgos de una iglesia fiel, y en segundo lugar encontramos, hermanos, su celo por la sana doctrina. Una segunda virtud de la iglesia de Antioquía fue su celo por la verdad evangélica. Celo, sin embargo, es un término que en el uso coloquial parece manchado por asociación, es decir, ligado a actitudes como envidia y rivalidad. Y por eso se cuentan historias. Se cuenta de una mujer que estaba en la cama con su marido y le dice a la mujer, ella era celosa, y le dice, ya de una vez por todas, dime con cuántas mujeres has dormido. Y el hombre le dice, dormido contigo nada más, con las demás no me da sueño. Entonces, hermanos, es la razón por la cual la palabra celo no es una palabra muy buena en nuestro vocabulario. También hablan de un hombre que estaba enamorado de una trapecista en un circo y le pedía que fuera su novia. La mujer lo rechazaba, se lo vuelve a pedir y la mujer le dice, ya te dije que no tengo novio. Y el hombre le dice, ¿es el oso? Claro que no, es el payaso, ¿cómo va a ser el oso? La verdad, hermanos,
es que este término está asociado generalmente con actitudes negativas. Sin embargo, celo describe en esencia un esfuerzo intenso y serio por alcanzar un objetivo, y solo adquiere un matiz negativo cuando está determinado por motivos egoístas o cuando actúa como agente perturbador de la vida de la comunidad. Es verdad que el término celo no se utiliza en el pasaje, pero es el espíritu que llevó a la iglesia a preservar la pureza evangélica. Para los autores del Nuevo Testamento, el celo por lo bueno es celo de Dios. Y usted puede recordar que cuando el Señor Jesús purificó el templo, los discípulos recordaron que la Escritura decía: el celo de tu casa me consume. También podemos recordar al apóstol San Pablo, que vivía una situación en la iglesia en Corinto donde una facción lo rechazaba, y Pablo obviamente habla en términos muy duros en contra de una persona que era inmoral, y al final la iglesia entiende el punto de vista de Pablo y se reconcilia con él. Y en una de sus cartas a los Corintios dice: tan solo miren lo que produjo entre ustedes esta tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal celo por condenar lo malo, etcétera. Esto está en 2 Corintios 7:11. ¿De qué forma mostró celo entonces la iglesia de Antioquía? Lo mostró en su trato con la fuente de autoridad, lo mostró en su relación con la palabra de Dios. Curiosamente, en la antigüedad cristiana no había una interpretación unánime de la palabra de Dios. Había diferentes posturas y corrientes. Así como en Antioquía los intérpretes trataban en la medida de lo posible de encontrar el sentido literal de un texto, en Alejandría buscaban el sentido alegórico, buscaban un significado que fuera más allá del sentido natural. Hace muchos años, hermanos, cuando pastoreábamos en Michoacán, en nuestro primer pastorado, hace casi 40 años ahora, este es nuestro segundo pastorado, cuando pastoreábamos en Michoacán, estaba compartiendo un estudio bíblico con una persona sobre el Evangelio de Juan, y hablábamos del pasaje donde el Señor da vista a un ciego, y el hombre dice: veo a los hombres como árboles. Y una persona que estaba allí dice: ¿por qué veía a los hombres como árboles? Porque solo vamos al árbol cuando queremos obtener un beneficio de él, fuera de allí no nos interesa. Él estaba haciendo una lectura alegórica, tal vez tuviera razón en lo que estaba diciendo, pero el sentido natural del texto es que este hombre estaba recobrando la vista y todavía no veía bien. Hay pasajes donde Cristo pone la mano sobre un enfermo y dice el texto: y desde esa hora empezó a mejorar. Hubo casos donde la sanidad fue instantánea, hubo casos en donde se tomó un tiempo, pero a final de cuentas era una obra divina, y había diferentes maneras de interpretar la palabra de Dios. La iglesia de Antioquía pretendía interpretar las verdades bíblicas en su marco histórico. La segunda proponía por encima de la historia una interpretación que iba a la esfera de lo etéreo y de lo místico. La iglesia de Antioquía fue la cuna del llamado método gramático histórico, este método que busca el significado de las palabras en su marco cultural, y esto dio origen a la sana exégesis, puesto que como su nombre lo indica, tiene que ver con ver el significado de las palabras del texto en el marco en el que fue escrito para aplicarlo después a la vida diaria. La interpretación se efectúa mediante las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario en el marco de la intención del autor y de los lectores de su tiempo. Juan de Antioquía, también llamado Juan Crisóstomo, fue el mejor exponente de la predicación bíblica, no solo por su elocuencia, la que le llamó el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro, sino por su celo en estar interpretando el texto de la palabra de Dios. Juan Crisóstomo, Juan de Antioquía,
fue discípulo de Libanio, el maestro de retórica más famoso de Antioquía. En alguna ocasión alguien preguntó a Libanio: cuando tú dejes tu cátedra, ¿quién debe sustituirte? Y él dijo: debería ser Juan. Pero los cristianos ya se apoderaron de él. Lo que estaba diciendo era: el mejor para comunicar lo que le enseñé sería Juan, pero ya no predico otra cosa que no sea la Biblia. Y lo que para él era un reproche, pues para Juan era un cumplido. Hermanos, Justo L. González, un historiador cubano, tiene unos 86 años ahora, decía que Juan Crisóstomo era la voz del cristianismo antiguo que no se doblegaba ante las tentaciones del cristianismo imperial. Era un gigante cuya voz hacía temblar los cimientos mismas de la sociedad, no porque su boca fuera de oro, sino porque su mensaje venía de lo alto. Al precio de asegurarse poderosos enemigos, reformó a la iglesia y quiso también reformar a la sociedad. En sus sermones denunciaba indignado la opulencia de los poderosos, a los que con el celo de un verdadero profeta llamaba al arrepentimiento. Ese freno de oro en la boca de tu caballo, decía Juan Crisóstomo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos son señales de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Después de que hayas muerto, quien pase por tu casa dirá: cuántas lágrimas construyeron este palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas injuriadas, cuántos obreros recibieron pagas injustas. Recuerdo, hermanos, un sermón de Juan Crisóstomo. Es una historia interesante. En Constantinopla el emperador quería una catedral y construyó Hagia Sofía, que está sobre una falla geológica, pero está en pie. Es un milagro de la arquitectura. Todavía está en pie. Mi hermana Mari acaba de verla hace unos meses, ¿no? Bueno, cuando construyó Hagia Sofía, el emperador se puso frente al edificio y dijo: Salomón, te superé. Y tal vez tenía razón. El hecho es que ya tenía la iglesia, pero ahora necesitaba un predicador famoso, y no había nadie mejor que Juan Crisóstomo, y manda una embajada a Antioquía diciéndoles: traigan a Juan por las buenas o por las malas. Llegaron, le dijeron que el emperador quería que predicara en Antioquía, y fue por las buenas. Pero cuando llegó allí se horrorizó del contraste entre pobres y ricos, del contraste entre los opulentos y los esclavos, la situación de injusticia social que se vivía allí. Y recuerdo un sermón en el que dice: cuando veo a los ricos con sus zapatos llenos de joyas, caminando en la calle, mirando hacia abajo a sus zapatos, me recuerda el andar de los cerdos. Obviamente, eso no podía pasar por alto. La emperatriz, se llamaba Eudoxia, llenó a Juan Crisóstomo de regalos. Lo recibió, lo repartió entre los pobres y siguió predicando más duro. Sus mejores sermones eran a las 6 de la mañana, porque decía: los fieles son los que vienen a las 6 de la mañana, y les predicaba sus mejores sermones. Los demás eran buenos, pero a su comunidad de discípulos los confrontaba con el evangelio. Le dijeron: vas a hacer enojar al emperador, te pueden despojar de tus bienes, te pueden quitar la vida. Y Juan dijo: no tengo nada, todo lo he dado a los pobres, la vida no es mía, ya se la entregué a Cristo, ¿qué me pueden hacer? Pues sucedió. Lo secuestraron, hubo un motín en la ciudad, lo secuestraron, lo llevaron al exilio a Armenia. No sobrevivió el viaje, murió, era un anciano, pero era un hombre que no negociaba la verdad del evangelio al precio de su propia vida. Bueno, en una relación de causa-efecto, el celo de la iglesia de Antioquía se encarnó en su ortodoxia doctrinal. Su ortodoxia
fue su elección ante la alternativa de la herejía. Pero el Señor Jesús advirtió que donde crece el trigo, crece también la cizaña. Y de Antioquía surgió también la herejía más desafiante de la antigüedad cristiana, que fue el arrianismo. Pero hermanos, la iglesia pudo conservar su postura doctrinal celosa, incluso, hermanos, frente a los desafíos del arrianismo, que serían los equivalentes a los testigos de Jehová ahora. Van a dejar de llamarse así en los próximos años. Esto es cierto. Van a cambiar de nombre, porque ahora está manchado por asociación. Ha habido tantas demandas por pedofilia, por cosas de este tipo, que van a cambiar su nombre a Testigos de Cristo. Eran los arrianos de aquel tiempo, eran los testigos de Jehová de aquel tiempo. Resistió la fuerza del poder imperial, la fuerza de los ejércitos bárbaros, la controversia religiosa que amenazaban a la iglesia de Dios por varios siglos, pero la cristiandad de Antioquía pudo prevalecer por su fidelidad a la palabra de Dios. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de las notas de una iglesia fiel, y en tercer lugar encontramos su amor o su celo por el testimonio cristiano. Finalmente, la iglesia de Antioquía se distinguió por su enorme celo misionero, celo motivado por el impulso y el poder del Espíritu de Dios. La propia iglesia de Antioquía fue producto del moverse de Dios, no fue fruto de una estrategia apostólica, ni de una visión de sembradores de iglesia. Lo fue de la docilidad de creyentes anónimos chipriotas y norafricanos que llegaron a Antioquía después de Pentecostés y empezaron a compartir la palabra de Dios con los gentiles, como nos dice el libro de los Hechos, capítulo número 9. Un anuncio y un motivo de oración, hermanos. Desde que se formaron las iglesias de Ezequiel Montes y de Pie de Gallo, como iglesia no tenemos misiones, y ha sido un motivo de oración por varios años, y hoy tenemos la opción de 2 campos misioneros donde sembrar iglesias. Uno es una comunidad llamada Taponas, cerca de Huimilpan, gracias, cerca de Huimilpan. Ahí hay una familia que está esperando apoyo para establecer una iglesia, y hay otra comunidad en el municipio de Colón, pero en las faldas del Zamorano. Es la cumbre más alta del Bajío. Es una zona boscosa ya, es una zona de pinos, de encinos, y hay una comunidad allí que está esperando también que llegue un equipo misionero para establecer una iglesia. El hermano Estrada y algunos de los varones fueron a Taponas. Estamos orando por ese lugar y estamos preparando un viaje para ir a Colón, y la idea es, hermanos, pues cumplir la tarea de la iglesia, sembrar nuevas congregaciones. La iglesia de Antioquía no fue producto de una visión o de una estrategia misionera. Los creyentes simplemente empezaron a compartir, y entonces surgió la iglesia del lugar. Fue su docilidad a la palabra del Señor. Fue en esa ciudad donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, que no dejaba de tener una carga peyorativa, pero para los creyentes era un título honorífico, pues era un reconocimiento a su relación con el Maestro. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Sin embargo, hasta ese momento los judeocristianos tenían dudas respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia. En pocas palabras, tenían un problema teológico. Aunque lo que habían creído respecto a Cristo era bastante claro, su conocimiento respecto a quienes tenían derecho a la salvación era bastante vago, y si no es que incorrecto. Algunos creían que solo los judíos podían ser seguidores de Cristo, y el incidente de Antioquía, protagonizado por Pedro y por Pablo, es un claro testimonio de esta tensión, y de esto nos habla el libro de Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 14. Fíjense lo que dice Pablo. Dice: pues cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retractaba y se apartaba,
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también otros judíos, de tal manera que incluso Bernabé fue arrastrado en la hipocresía de ellos. Pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro claramente delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no según las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hace años estaba haciendo un estudio sobre el punto de vista judío sobre Pablo, y me llevé una sorpresa al encontrar un académico judío que empieza su artículo diciendo: bueno, la postura de Pablo se resume en sus propias palabras. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y eso, como judío, era un criterio para desacreditar la vida y el ministerio de Pablo. Pero, hermanos, Pablo lo tenía claro: no somos salvos por las buenas obras, somos salvos por la fe en Cristo. Yo no sé si usted sepa, en los años 90, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, búsquelo en internet, firmaron una declaración de fe donde decían: estamos de acuerdo en que el hombre es justificado por la fe sin las buenas obras. Y le firmaron al pie los dos grupos, allí, tal como está. Pablo lo tenía claro. Una vez resuelto el obstáculo de la entrada de los gentiles a la iglesia, el crecimiento del cristianismo fue vertiginoso en Antioquía, al punto en el que el 390 Juan Crisóstomo decía: toda la comunidad es cristiana. Recuerdo, hermanos, a Buddy Albright. Buddy Albright fue un misionero de los bautistas del sur que estuvo 25 años en África, 20 años en Zambia y 5 años en Malawi. No era digo esto con todo respeto, no era el misionero norteamericano típico, sobrealimentado, sombreadito. No, este era flaco, arrugado, quemado por el sol de África durante un cuarto de siglo. Él decía que en África se convierten aldeas enteras. Y había un pastor que tenía 100 años, africano él, que se llamaba Sansón. Y dice, ya era un hombre de Dios, pero alguien le dijo que había dejado el pastorado. Y él, alarmado, dijo: ¿cómo que dejó el pastorado? Entonces fue a buscarlo y le preguntó: hermano Sansón, me dijeron que ya no estás pastoreando la iglesia. No, pastor, ya no, ya renuncié. ¿Por qué? Pues porque todos son cristianos en mi pueblo, ya no tengo a quién predicarle. Dice: voy a cruzar la frontera con Zambia y voy a predicar allá el evangelio de Jesucristo. Dice, tenía una bicicleta, se iba en su bicicleta, un hombre de 100 años, a compartir las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. En África no es fácil. Comentaba hace 8 días que el doctor Deron Koff, de la iglesia Red House en Richmond, con quien teníamos un convenio de socios en misiones hace unos años, un día me enseñó una foto y tenía la barba blanca como la mía, pero él es mucho más joven. Él no, yo creo que tendrá 60 años si acaso, pero la barba blanca. Y le dije, ¿y esta foto? Dice, es cuando fui a Tanzania a predicar. Dice, allá un joven no le puede enseñar a un viejo. Entonces tuve que dejarme crecer la barba para que me la creyeran. Dice, pero no se confiaron en la barba. Dice, llegué a una aldea, el jefe me recibió y me dijo, pastor, qué bueno que llegó, mi hijo está endemoniado, libérelo y luego venga y platicamos de lo que me quiere hablar. Y dice, pues Dios quería salvar ese pueblo, dice, porque oyó mi oración. Dice, el Señor liberó a ese hombre y entonces el pastor le dijo, ahora sí, siéntese y dígame lo que quiere hablar. Era obvio que era a través del testimonio cómo finalmente se podía alcanzar a las personas. Y en el 390
Juan Crisóstomo decía que toda Antioquía era cristiana. Desde Antioquía, Pablo y Bernabé salieron a Chipre en su primer viaje misionero, Hechos 13, pero no serían las únicas empresas misioneras que organizaron. En los siguientes siglos, la iglesia de Antioquía evangelizó a los árabes de Siria, participó en la conquista espiritual de Asia Menor, de Armenia, de Mesopotamia, de Persia y de India. Hay un hecho, hermanos, histórico que no hemos reconocido suficientemente, y fue que los ortodoxos hicieron la conquista espiritual de Rusia. Rusia pudo ser una nación judía o una nación islámica. De hecho, los rusos tienen una leyenda de por qué son ortodoxos. Dicen que hubo un zar cuando Rusia empezaba, que buscaba una religión para el pueblo ruso y empezó a mandar embajadores a diferentes fes para ver lo bueno que tenían y qué podían adaptar de ellos. Mandó a un embajador con los musulmanes y regresó. Son buenas personas, creyentes, creen en un Dios único y verdadero, tienen altos valores morales, pero no comen cerdo ni beben vino. Dice el zar, no, pues eso no nos conviene. Bueno, mande uno con los judíos. Son buenas personas, creen en el Dios único y verdadero, tienen estándares morales muy altos, se casan, beben vino, pero no comen cerdo. No, pues tampoco. Manda uno a Roma y regresa y dice, son excelentes cristianos, buenas personas, altos valores morales, pero sus ministros no se casan. No, pues no queremos eso. Y mandan otro a Grecia y regresa, dice, comen cerdo, beben vino, se casan. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que nos conviene a nosotros los rusos. Bueno, hermanos, Rusia pudo haber sido conquistada por los cazares. Yo no sé si usted sepa, el 90% de los judíos del mundo no son descendientes de Abraham, no son semitas, son cazares. Es una tribu de Asia Central que se convirtió al judaísmo en la Edad Media. Pudieron haber sido musulmanes, pero derrotaron a los musulmanes y pudieron ser alcanzados por los ortodoxos para el mensaje de Jesucristo. Imagínese usted una nación del tamaño de Rusia siendo islámica. Es una amenaza terrible sobre el mundo. Bueno, desde Antioquía salieron, emprendieron la conquista espiritual de estos lugares, reflexionando justamente sobre el testimonio de la antigua comunidad. Alguien dijo, la iglesia que vive en misión es una iglesia que se reconoce como enviada al mundo. Es una iglesia que busca el propósito de Dios, participando activamente en el culto al Señor, llamando a vivir una fe trinitaria, una fe relacional, una vida de relación con Dios y con nuestro prójimo, una relación de comunidad donde unos y otros se dan prioridad en el ser antes que el hacer. Como siervos, entendemos que cuando nos involucramos en la misión, estamos participando en la misión del Dios misionero y no estamos trabajando en ningún proyecto personal. Estamos al servicio de la misión de Dios y nuestra misión es compartir la suya. Escuchamos, descubrimos y obedecemos la voz del Señor enviando a sus siervos al trabajo para el que nos ha llamado. Este es el modelo a seguir. No hacer esto sería el equivalente a establecer hospitales sin ambulancias para que el enfermo y el herido, si quiere y puede, llegue por su propio pie. No hacer esto equivaldría, hermanos, a simplemente no cumplir con la tarea. Pero hubo una forma más mediante la cual la cristiandad antioqueña dio testimonio de Cristo, y lo hizo mediante la persecución y el martirio. Al ser el cuarto centro más grande del cristianismo, Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía, que era la cuarta sede del cristianismo, fue centro de persecución bajo Diocleciano, Licinio y Valente.
las iglesias fueron requisadas, los obispos desterrados, encarcelados. En su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea afirma que las cárceles en Siria estaban llenas de obispos, presbíteros, diáconos, lectores y exorcistas. Saben, hermanos, hace unos años tuve una experiencia muy interesante en Ciudad Juárez. Me invitaron a predicar. Después supe que andaban buscando pastor y andaban viendo cómo predicaban a los que invitaban, pero no me lo dijeron en ese momento, me invitaron a predicar. Era una campaña de evangelismo y era raro porque pues, yo no soy evangelista, pero me insistieron. Cuando estuve en Ciudad Juárez, me dijeron, uno de los diáconos de la iglesia me dijo que quería que lo acompañara a la cárcel. Llegué a la cárcel de Ciudad Juárez y la primera sorpresa fue el trato. Disculpe, reverendo, con todo respeto, ¿puede abrirse el saco? Sí, ok, gracias, pase por favor. Disculpe, reverendo, con todo respeto, le voy a tener que poner un sello en el brazo, en el antebrazo, por razón de su seguridad. Es una luz que solo se puede ver con, una tinta que se puede ver con luz infrarroja, para que cuando usted salga, pues sepamos que es usted. Perfecto, fue la primera sorpresa. En las otras cárceles, hermanos, no digo lo que le hacen a uno para que pueda entrar. Bueno, pues pasamos. La segunda sorpresa es que había un templo evangélico y un templo católico dentro de la cárcel de Ciudad Juárez. Y había celdas evangélicas y crujías evangélicas. Y la sorpresa fue, pues ¿cómo hay tanto cristiano aquí? No, dices gente que se convierte, se han convertido aquí. Y fue una experiencia muy interesante estar allí en la cárcel y ver el impacto que tuvo la comunidad cristiana en ese lugar. Voy a ser sincero, hermanos, si alguna vez me sentí tentado a dejar esta iglesia fue esa vez. Era la idea de un ministerio increíble, pero le preguntamos al que decide estas cosas y nos dijo, no, te vas a quedar aquí. Y bueno, pues lo hago feliz, ¿no? lo hago contento, y fue una situación bien interesante, hermanos, en esta situación en Ciudad Juárez. Así es que los brothers, como les llaman allá, pues tienen sus crujías, hacen sus cultos, tienen su templo, etc. La iglesia proveyó una cuota importante de mártires. Ignacio de Antioquía en el segundo siglo, Asclipiades durante el gobierno de Séptimo Severo, Babilas bajo Decio. Afortunadamente, hermanos, Dios llama a muy pocos en nuestro tiempo al martirio. Todavía los hay, pero muy pocos. En Siria, el Estado Islámico crucificó a cientos de cristianos allí. Eres seguidor del Mesías, bueno, entonces vas a ser crucificado como él. Y yo creo que Dios llama ahora a muy pocos al martirio, porque es más fácil morir por Cristo que vivir para Él. Ser fiel a Cristo en un momento difícil, en la hora oscura, es más fácil que vivir para servir a Cristo cada hora de nuestra vida, en una fidelidad congruente. Como conclusión, al iniciar nuestra reflexión preguntábamos por las características de una iglesia fiel. Lo hacemos no en el afán de calificarnos a nosotros mismos y mucho menos en el de descalificar a otros, sino por la necesidad de vernos en el espejo de las Escrituras. Tampoco lo hacemos buscando una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta no existe en este mundo, y si existiera no nos dejarían entrar, con todo respeto, ni a usted ni a mí, porque le echaríamos a perder. Bueno, en el Nuevo Testamento, sin embargo, encontramos las características que debemos imitar en las comunidades cristianas como la de Antioquía. Se dice que cada vez que la iglesia cristiana quiere dar un gran salto hacia adelante, tiene que dar unos pasos hacia atrás, tiene que volver a la palabra de Dios y redescubrir los principios espirituales que hicieron de la iglesia primitiva una fortaleza espiritual.
Justo L. González, este historiador cubano de quien hablaba hace un momento, dice: es un error común entre muchas personas idealizar a la iglesia del Nuevo Testamento. La firmeza y elocuencia de Pedro en el Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a qué debe hacerse con los gentiles para añadirlos a la iglesia. Si el hecho de que los discípulos poseyeran todas las cosas en común frecuentemente nos hace olvidar los problemas que esta situación generó. Hubo problemas de extrema pobreza en las iglesias de Siria y de Antioquía, y sin contar la situación de Ananías y Zafira, y la murmuración entre griegos y hebreos por la distribución de las viudas, etc. Con todo, la iglesia del Nuevo Testamento es el mejor ejemplo de lo que Dios puede hacer a un pueblo fiel. Es importante decir esto porque a lo largo de los siglos la iglesia de Cristo ha enfrentado encarnizadas luchas contra el nominalismo, el sectarismo, la herejía, el cristianismo cultural, la carnalidad, la superficialidad, la autosatisfacción. Hace un tiempo estuvimos tocando puertas en Candiles, y estaba yo tocando una puerta y un hermano que iba conmigo se adelantó para tocar la siguiente, y le abrió una persona y le dice: no, yo soy cristiano. Ah, qué bueno, hermano. ¿A cuál iglesia vas? La primera iglesia bautista de Querétaro. ¿Quién puede ser? Y ya vi quién era. Sí, era hijo de unos hermanos que ya murieron ellos, pero este hombre tiene 40 años que no pisa el templo, pero es miembro de la primera iglesia bautista de Querétaro. Si usted le pregunta, dice: soy bautista. Bueno, pues nominalmente, ¿no? O sea, de nombre sí, pero en los hechos no es así. La iglesia ha luchado siempre contra todas estas cosas. Todo lo contrario, la docilidad a la voluntad de Dios. Sintomáticamente, cada vez que el pueblo de Dios tiene un despertar espiritual, piensa en las bendiciones de la experiencia previa, pero cada avivamiento tiene sus propios rasgos. El Señor Jesucristo dijo que el viento sopla donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hubo un avivamiento espiritual entre los evangélicos en Querétaro a principios de los años 70. De los años, sí, 70. La iglesia en Querétaro alcanzó monjas, curas, campesinos, comerciantes, de todo. Una iglesia que no se tentaba el alma para orar, que no se tentaba el alma para testificar. Recuerdo el testimonio del pastor Odilon Rodríguez, algunos lo conocieron. Estaba predicando en una carpa y alguien llega y toma un ladrillo y se lo estrella en la frente. Obviamente, hermanos, casi lo tumba, empezó a sangrar, la frente está muy vascularizada y empezó a sangrar a chorros. El hermano se recuperó, tomó el ladrillo, lo coge en la mano y pregunta: ¿quién me lo aventó? Yo, le dice un fulano. Okay. Se baja del púlpito con el ladrillo en la mano y todo el mundo esperando a ver qué va a hacer con el ladrillo, ¿no? Se lo regresa, lo abraza, le da un beso y le dice: te agradezco, perdón, que me hagas digno de padecer por causa de Cristo. ¿Sabe usted dónde estaba el del ladrillo el otro domingo? Estaba en la iglesia, estaba en el grupo de alabanza. Eso no pasa. O sea, lo quise matar y llega y me regresa el ladrillo por si se me antoja practicar mi puntería, dice, y todavía me da las gracias por lo que eso no pasa. Y a los 8 días el tipo estaba tocando la guitarra en el grupo de alabanza. Siempre pensamos en la experiencia previa, pero cada despertar espiritual tiene sus propias características, aunque las raíces siempre son las mismas. Como alguien dijo, algunas personas dicen: ¿qué valor el de Dios al confiar en mí? Te dirás: porque qué imprudente fue al elegirme, porque yo no valgo nada. Pues fue exactamente la razón por la que nos llamó, por la que nos llama. Porque ¿qué tenemos que ofrecerle a Dios? Usted no le puede decir: Señor, te doy mi vida. Amiguito, yo te la di. Te doy mi tiempo.
yo cuento los días de tu vida. Te doy mi dinero, yo te doy la capacidad para generarlo. Te doy mis capacidades, yo te las di también. Lo único que es nuestro pecado. El único que es nuestro, ese es nuestro. Y es lo único que podemos llevar a los pies de Cristo. Como aquel himno que dice: tal como soy de pecador, así. Y Cristo nos demuestra que no tenemos que hacer nada para que nos ame, que no tenemos que dejar de hacer nada para que nos ame. Dios ya nos amó en Cristo, pero nos ama tanto que no puede dejarnos así. Nos ama tanto que nos va a cambiar a la imagen de su Hijo. Bueno, decía esta persona, es la razón por la que Dios nos escoge exactamente. Mientras piensas que hay algo valioso en ti, Dios no te elige porque tienes tus propios fines a los cuales servir. Somos propicios a afirmar que tal o cual persona sería un buen cristiano por sus cualidades, pero no tiene que ver con nuestras cualidades, no tiene que ver con nuestros recursos, sino con nuestra pobreza, con lo que somos exactamente y con lo que Dios pone en nosotros. No es cuestión de virtudes naturales, que como dijimos tampoco son nuestras. Esto no sirve para nada. El compañerismo de Dios para una persona que reconoce su pobreza se manifiesta en la gracia en el Evangelio, pero no hace nada por quien cree que es útil. El aspecto más importante del cristianismo no es el trabajo que hacemos, sino la relación que mantenemos y el ambiente que se produce por esta relación. Es por esto que Dios nos pide que atendamos a lo único que es importante para nosotros, y es nuestra relación con Cristo. Alguien le dijo a Carlos Spurgeon fue un tremendo predicador del siglo XIX, había comentado esto hace unos años. Alguien fue a la librería del Rey, la librería aquí de Querétaro, y le dijo a la dueña, la hermana Manu, ¿tiene el libro Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn? No, hermana, yo no vendo esos libros. ¿Tiene algo sobre el Espíritu Santo? Tengo algo de Carlos Spurgeon. ¿Y quién es ese? Ah, mire, ese tenía un apodo. Le decían el príncipe de los... No el rey es Jesucristo. El príncipe nada más. Bueno, préstame el libro para leerlo, ¿no? Carlos Spurgeon, en alguna ocasión alguien le preguntó si ya no temblaba cuando subía al púlpito. Y él dijo: el día que deje de temblar, ya no me subo. El día que deje de temblar y sienta que yo puedo, ya no tengo nada que hacer allí. Al final se trata de eso. Las notas de una iglesia fiel, hermanos. Termino con esto. En la antigüedad bíblica había iglesias que eran la estrella resplandeciente del horizonte cristiano. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, iglesias que se jactaban de sus recursos. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Cristo le decía: mas yo te digo que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. En la iglesia más pobre, la más pequeña, la iglesia de Filadelfia, sobrevivió hasta el siglo XVI. Las demás iglesias de Asia sucumbieron en el siglo VII con la conquista islámica de Turquía. Filadelfia se mantuvo como una ciudad cristiana, una isla cristiana rodeada de un océano islámico. En el siglo XVI cayó. Los únicos cristianos que defendieron a Filadelfia eran españoles, eran concretamente catalanes, y estuvieron peleando hasta que finalmente la ciudad sucumbió, pero mantuvo su identidad cristiana. Para los musulmanes sabían que Filadelfia era una ciudad de infieles, porque aunque creían también eran del pueblo del libro, eran cristianos. Hasta hace 100 años había 2 iglesias todavía, espero que ahora haya más, pero la iglesia más pequeña, la más pobre, pudo sobrevivir
por su fidelidad a la palabra de Dios, por su celo misionero y por el amor fraternal que pudieron cultivar a través de la unidad. Independientemente del tamaño de las iglesias, déjenme les digo algo, las mega iglesias van de salida. Decía Enoch, ¿cómo se apellida? Enoch Hill, es profesor de la Universidad Wheaton en Chicago, y esta universidad cada año manda a un grupo de estudiantes, de la mayoría chicas, a aprender español a Querétaro, y muchas de ellas vienen y se integran a la iglesia y participan en el servicio. Decía Enoch Hill, decía, hay un fenómeno muy curioso. Decía, en Estados Unidos las iglesias muy grandes tienen excelentes predicadores, pero muy poca vida congregacional. Son misas evangélicas. Hay 4,000, 5,000 personas, pero no conoces al de lado. Las iglesias pequeñas son más gregarias, pero generalmente el predicador no es tan bueno. Dice, es muy raro encontrar una iglesia que tenga las dos cosas, que tenga vida en comunidad y que tenga también calidad en la enseñanza y en la predicación. A final de cuentas, hermanos, a Dios no le impresionan nuestros números. A Dios no le interesan nuestros números. Le interesa nuestro corazón. Y las notas de una iglesia fiel son las notas de una iglesia que ama lo que Cristo ama. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas entenderla y ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén.